Muy buenos días y les doy la bienvenida a esta transmisión que es un programa especial que vamos a dedicar a la ponencia del profesor Leonardo Cohen y a la historia del movimiento Hashomer Hatzair que él ha estudiado, este movimiento en México. Esta transmisión se hace con referencia a la semana conmemorativa, cultural y académica dedicada a la comunidad Ashkenazí de México. Y vamos a comenzar con la ponencia. Presentaré al profesor Leonardo Cohen. Su nombre es Leonardo Cohen Chabot, nació en la Ciudad de México en 1978 y es profesor de los departamentos de estudios de África y Medio Oriente en la Universidad Ben Gurión del Negev en Beersheba. Sus principales áreas de investigación son historia de Etiopía y de la Orden de los Jesuitas. Sin embargo, como judío sionista que creció en México, ha dedicado parte de su trabajo para escribir sobre los orígenes del movimiento Hashomer Hatzair en México y el desarrollo del sionismo marxista en América Latina. También hizo, junto con Pascal Roy, un documental llamado Días de Juventud sobre los primeros mexicanos que emigraron a Israel entre 1948 y 1951. Actualmente, Leonardo vive en Jerusalén. Pues muchas gracias, Leonardo, bienvenido, y gracias también a la profesora Shulamit Goldsmith, que nos acompaña y con la que conversaremos más adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cosette y Shulamit por estar acá. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. ¿Sí? Bueno, entonces, fuera de los detalles que diste con respecto a mi biografía, desde la perspectiva académica, me siento de manera muy parecida a un diputado en el Parlamento israelí, un diputado que ya dejó el Parlamento hace más o menos 10 años, y el día que se despidió del Parlamento dijo, muchas veces me piden que explique quién soy yo y por qué estoy aquí. Y dice, pues lo que puedo resumir y lo que es más importante para mí es que fui alumno y guía de la Shomer Hatzair. Entonces, dentro de este contexto, me agrego a mí también. Es decir, a raíz del tema del que voy a hablar, puedo decir que para mí, más allá de mi historia académica y de la manera en que trabajo, para mí haber sido miembro de la Shomer Hatzair es un elemento muy esencial desde la perspectiva de cómo miro la vida cotidiana, de la manera en que miro lo que sucede en Israel, la historia, etcétera, etcétera. Para mí es como una cuestión muy, muy elemental. Entonces, dentro de este contexto, queda claro que yo voy a hablar sobre la historia de la Shomer Hatzair, que empezó en México en 1940. Varias décadas antes de que yo naciera. Yo me entré al movimiento de la Shomer Hatzair en el 1979. Pero digamos que todo lo que voy a hablar ahora tiene que ver más con mi trabajo como historiador de la Shomer Hatzair, más allá de que pongo en claro que es un tema que fue muy relevante para mi experiencia como joven y como adolescente y como persona que llegó en algún momento a emigrar a Israel, en virtud también de esa percepción sionista que aprendí en el Shomer Hatzair. Entonces, lo que voy a hablar, ¿alcanzan a ver ahora la presentación, el PowerPoint? Shomer Hatzair en México, su fundación y sus características. Voy a dar algunos argumentos así como esenciales sobre lo que es el Shomer Hatzair. Y en algún momento, Cosette, oí que tú hablaste de la película
que hicimos Pascal Roy y yo hace pues también como 13 años, que se llama Días de Juventud, que fue un documental a través del cual logramos entrevistar pues a una buena parte de los fundadores de la Shomer Hatzair en México, aquellos que nacieron en México o que inmigraron a México y luego aquellos que de México inmigraron a Israel. Entrevistamos a la gente en Israel, entrevistamos a la gente en México. Lamentablemente, la gran mayoría de ellos ya no está más con nosotros. Entonces creo que lo hicimos en el tiempo adecuado para que haya quedado esa evidencia pues de toda esa historia. Y en algún momento de la ponencia voy a presentar una parte de 5 minutos de la película para que sea parte del argumento que voy a dar. Entonces, el término Shomer Hatzair es una traducción al hebreo de decir la joven guardia, ¿bien? La juventud de los guardias. Sí, Shomer Hatzair fue un movimiento que se fundó originalmente en Europa Oriental, alrededor del año 1913, y el Shomer Hatzair se fue desarrollando de ahí hacia diferentes partes de Europa, se crearon diferentes grupos, era una especie de fusión entre lo que se llama scout, ser scouts, y por otro lado, gente con una percepción o una ideología de carácter político. ¿Sí? Entonces había dentro de la experiencia de la Shomer Hatzair esta idea de ir a un campamento en el campo, de vivir en el campo, de saber lo que es vivir como un scout en la vida cotidiana, pero por otro lado, que había también un interés político, de que lo importante es que todos los hombres sean iguales, los hombres y las mujeres son iguales, y desde esa perspectiva era parte de toda esta tradición socialista que comenzó a desarrollarse en el siglo XX. Entonces, como digo aquí, el movimiento Shomer Hatzair fue fundado en México en el año 1940 y cumplió un papel preponderante en la educación de las primeras generaciones de jóvenes sionistas nacidos en México. Ahora, cuando digo sionistas, ¿queda clara el término o es necesario detallar? Gracias, Leo. Bueno, según el artículo que leímos que tú has hecho en este libro compilatorio de Claro. ahí entiendo que después vas aclarando la diferencia, digamos, del sionismo, pero si gustas lo dejamos para más adelante. Sí, solo decir que de mi propia experiencia en México, sobre todo cuando estudié en la UNAM, el término sionista se consideraba como negativo, porque sionismo era una especie de término muy parecido a lo que es el colonialismo. Sí, desde el sentido de que cuando uno dice que es sionista, significa que uno está a favor de la colonización que los judíos hacen de los territorios de los árabes. Ahora, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de la Shomer Hatzair, el sionismo habla de que el pueblo judío tiene que ser un pueblo como todos los pueblos y por lo tanto tiene derecho a el territorio para poder tener lo que se llama autonomía e independencia nacional y de alguna manera que el judaísmo no sea una concepción religiosa, como ocurre en los judíos más en la sección de la diáspora, donde precisamente en base a las tradiciones es que uno se ve diferente al local. La idea básica del sionismo era lo que hablaban como normalizar la vida del pueblo judío. Es decir, el pueblo judío es pueblo porque tiene su propio idioma, tiene su cultura cotidiana y no necesariamente necesita religión. Entonces, desde esta perspectiva, el Shomer Hatzair fue y es hasta la fecha un movimiento que se ha escindido de la religión y que de alguna manera ha puesto la religión fuera del contexto, como decir, nosotros
en el Shomer Hatzair, vivimos el judaísmo como cultura y como experiencia cotidiana, no desde la perspectiva religiosa. Y precisamente por eso, en muchas situaciones en México nos veían de manera negativa, porque dentro de la comunidad judía éramos aquellos que no reconocíamos la sinagoga, o, por ejemplo, algo que fue muy común aquí en Israel, es que el día de Yom Kippur, que es el día sagrado del pueblo judío donde no se come, en las kibbutzim, las zonas donde vivían los de la Shomer Hatzair, hacían una parrilla ese día, justamente para ir en contra del elemento religioso. Entonces, el surgimiento de la Shomer Hatzair y su ulterior desarrollo traería aparejadas consecuencias de carácter político, cultural y social para varios sectores de la comunidad judía. Aquí tenemos una imagen de donde estoy yo, en la Shomer Hatzair, con otros colegas míos, también mi hermano, acá en Israel. Esta idea de que la Shomer Hatzair hablaba del sionismo socialista, es decir, lo importante no es solo la autonomía del pueblo judío y su derecho a vivir de manera independiente, sino también que se viva conforme a los principios socialistas. Es decir, y socialistas no desde la perspectiva que después se convirtió en el totalitarismo, por ejemplo, de Stalin, sino más desde la perspectiva socialista de lo que se llamaban los kibbutzim, que era la voluntad de vivir en una granja donde uno compartiera con todos los demás las propiedades y no tuviera propiedades personales. Hablé al principio de la charla acerca de Chaim Yumes, que fue este ministro y diputado de Meretz, del Partido Socialista Israelí, que venía de la Shomer Hatzair, y él siempre vivió en un kibutz, y durante los 20 años que fue diputado, nunca tuvo cuenta de banco. ¿Por qué? Era una cuestión de principios. O sea, todo su sueldo iba a la caja del kibutz. Es decir, desde esa perspectiva era como muy esencial de la Shomer Hatzair, que es decir, no tenemos solo que explicarle a los demás cómo tiene que ser el socialismo, nosotros tenemos que vivir como socialistas, desde una perspectiva personal y desde una perspectiva cotidiana. Y esa es la manera de darle ejemplo a los alumnos y a aquellos que están con nosotros. Ahora, en este sentido, como dije yo, el ceremonial, el Shomer Hatzair se distanció de la religión y la consideraba que la religión no era un elemento esencial para definir el judaísmo, pero se volvió indispensable también crear la propia experiencia cotidiana de que hubiera también ceremonia dentro de la Shomer Hatzair. Es decir, dentro del movimiento juvenil, como digo acá, no nos estamos refiriendo solamente a los momentos de celebración de las festividades judías, hebreas y nacionales, o a las conmemoraciones de sus sucesos dolorosos para la historia judía, como el Holocausto. La ceremonia incluía momentos de solemnidad en los que se entonaban himnos y se exaltaba la unidad de todos los Shomrim. Shomrim, todos los miembros de la Shomer Hatzair. Es decir, que había ceremonias donde se cantaba el himno de Israel, se cantaba el himno de la Shomer Hatzair, había como que una serie de órdenes y cuestiones que había que hacer todos los sábados después de que terminábamos de reunirnos, que era el adoptar una especie de ritual también, no desde la perspectiva religiosa, pero desde la perspectiva de que el ritual es parte de aquello que nos permite sentirnos que pertenecemos a una comunidad determinada. Una gran variedad de gestos y símbolos servían para enfatizar la comunión del grupo y a su vez del grupo mismo con las filiales del movimiento en el mundo y en especial en Israel, porque la Shomer Hatzair, pues, en México estuvo en varios lugares hasta que después se terminó estando solo en la Ciudad de México, pero por supuesto teníamos colegas siempre en Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, Uruguay.
y incluía asimismo el uso de una vestimenta e insignias que distinguían un grupo etario del otro o que señalaban los méritos. Es decir, la persona de la Shomer Hatzair tenía que usar siempre como el mismo uniforme, y aquí ven las fotos. ¿Sí? Este era el uniforme clásico que utilizábamos en la Shomer Hatzair, era esta camisa azul con la agujeta blanca. Aquí muestro varias fotos que conseguimos de la Shomer Hatzair en sus primeros 5 años en México. Vemos aquí la manera en la cual se llevaban a cabo todas estas ceremonias. Y pues como dijimos antes, el Shomer Hatzair producía sus propios símbolos, que algunos de ellos eran comunes en otros movimientos. Y por supuesto era siempre tener nuestra bandera, la bandera de Israel por un lado, la bandera de la Shomer Hatzair por el otro, el ir desfilando de manera ordenada. Es decir, la producción de símbolos responde a la necesidad humana compartida de conferir sentido a la vida individual y colectiva. De esa manera, aquel que era miembro de la Shomer Hatzair se sentía ya identificado con el movimiento precisamente por todas las características culturales que los separaban de los demás. Las ceremonias, los momentos de celebración no solo ayudaban a expresar sentimientos y emociones, sino que a su vez las originaban. Ahora, cuando digo la palabra jalutz o jalutziana, ¿es necesario explicar el término? ¿Sí? Sí, por favor, Leo, para quienes no conocemos tanto. Claro, el jalutz es el pionero. O sea, los jalutzim son los que llegan a Israel antes de que se construya el Estado, entran a las zonas, digamos, agrarias, construyen ahí casas, establecen lo que se llama un kibutz y empiezan a desarrollar la vida cultural cotidiana y la vida de trabajo cotidiano vinculados a la tierra, o sea, a la agricultura. Entonces, el término jalutz, que es pionero, era algo muy esencial dentro de los miembros de la Shomer Hatzair, que como digo aquí, recibieron esta terminología de Palestina y de Polonia bajo las 9 definiciones de los roles sociales destinados para hombres y mujeres jóvenes. A Shomer Hatzair representó en sus comienzos en México un marco renovador que devolvió a un gran número de jóvenes el orgullo de sentirse judíos. Paralelamente se fue gestando en el movimiento una fuerza que amenazaba con desestabilizar el organismo de la familia tradicional a través de nuevas definiciones de roles sociales. Y queda claro, hay muchos testimonios de gente que a raíz de haber ido a la Shomer Hatzair, eso creó un problema o un cisma dentro de la familia. ¿Sí? Porque en muchas ocasiones la familia consideraba que eso era llevar al hijo a vivir de manera independiente y no seguir sometido a los derechos de los papás, sino respetar los derechos de los mayores. Entonces, pues en los principios de la Shomer Hatzair, como vemos en la foto, siempre estaba el hecho de que uno tiene que vivir con respecto a sus principios. Y aquí cito un texto que escribe uno de los miembros de la Shomer Hatzair en los periódicos que escribieron en español en México. Todos asistimos con nuestras blusas blancas y nuestras respectivas anivot. Anivot es una mascada. Y cuando veo reunidos a todos mis compañeros, recuerdo a mis hermanos en Europa que ni siquiera tienen que comer. Cada vez que asisto a un Oneg Shabbat, es más grande mi deseo de colaborar con la redención de mi patria para lograr que mi pueblo sea un pueblo normal. Esto fue escrito en el Joven Guardián de septiembre-octubre de 1942. Una última o penúltima cosa, otro de los textos más, donde explican, por ejemplo, cómo llevaban a cabo la vida
en el sentido ritual. Se encienden las luminarias sabatinas, saludamos el día con blusas blancas y desplegadas banderas. Comemos ante una mesa sabatina y cantamos canciones apropiadas al día. No puedo describir lo que me sucede. Es efectivamente la misma mesa de ayer, pero todo aparece más bonito y luminoso como las brillantes luminarias sabatinas. Y la comida me sabe mejor. ¿Sí? Otro de los textos escritos por los miembros de la Shomer HaTzair en 1943. Una última. Las pláticas y los cantos colectivos crearon un ambiente palestinense. Palestinense en el sentido positivo, donde era antes de la creación del Estado de Israel y entonces todos reconocían el lugar como Palestina. Por las noches nuestros pensamientos se transportan a nuestra querida tierra y de repente nos veíamos convertidos en pioneros Halutzim, que con el sudor y la sangre de nuestros cuerpos abríamos el sendero de nuestro futuro, secando pantanos, despedazando rocas, sanando al país y convirtiendo los desiertos repletos de malaria en un bello y floreciente país, en sus famosas colonias, kibutzim, moshavot, etc. Es decir, había una gran ilusión con respecto a dónde los podía llevar como jóvenes. Era el futuro, era un futuro ideal y era un futuro igualitario. Ahora, ¿cuánto tiempo queda? Sí, nada más quiero... Necesites, Leo, no te apures. Está bien, quiero agregar aquí un pequeño parte del video del libro de la película que hicimos sobre la Shomer HaTzair, nada más unos 5 minutos específicos, donde hablan acerca de la circunstancia o la situación de la mujer en el Shomer HaTzair. Es decir, porque desde un punto de vista interesante, y puedo aquí citar el caso de mi hermana, que es feminista, que se dedica al estudio de la mujer. Es decir, la Shomer HaTzair fue de los primeros movimientos que otorgó igualdad a hombres y mujeres. Y postuló casi desde sus comienzos una redefinición de los roles sexuales. Aquí, desde el primer grupo que hizo una akshara, que es pasar un año de preparación en Teoloyucan, se puede percibir que las mujeres se abocan hacia labores agrícolas. Y muchas de las fotografías nos señalan la manera en que algunas mujeres se han cortado el cabello, mostrando una apariencia más masculina. Entonces, voy a presentar ahora una parte de la película en la que se refiere a la circunstancia de la mujer en la Shomer HaTzair en ese periodo, para después llegar a las conclusiones y terminar. De acuerdo, Leo. Si gustas compartir el video con compartir sonido, por favor, para que no se... Sí, ahora lo hago. Nada más acá. Y... ואני החזקתי מעמד איזה פחות משנה, 9 חודשים, ואמרתי שלום ונסעתי למקסיקו. כל מסעתלן הזה היו 9 משפחות יהודיות. ואני באתי מעיר של 40,000, אז זה היה לי מאוד מעט. אני מהיום הראשון רציתי לנסוע לעיר מקסיקו סיטי. אבל היה לי דוד מהסדלן הזה שהביא את אבא, והוא כבר היה מאוד מקסיקאי. אז הוא אמר שבחורות לא נוסעות, אז הייתי צעירה, לא נוסעות לבד למקום. אבל כמובן שלא שמעתי אותו. Las mujeres del Hashomer HaTzair de México se habían visto expuestas a ideas y literatura que aún no habían conseguido permear a la mayoría de las mujeres mexicanas. México fue uno de los últimos 6 países en América Latina que concedió el voto a la mujer. השומר הצעיר זה התנועה הראשונה ביהדות, ואחת התנועות הראשונות בעולם, בכלל, שהעמידו בקו-אדוקציה, קו-אד. זאת אומרת, בנים ובנות ביחד
זה דבר שלא היה מקובל, לא בבתי ספר, לא בשום מקום באותה תקופה. השומר הצעיר הביאו בנים ובנות ביחד. אבל איזה בנות? זה בת מסוג אחר. זה לא בת שהולכת עם סמלה והיא רוצה להתחתן ולעשות ילדים ולשים תכשיטים. לשים תכשיטים היה דבר אסור בשומר הצעיר עד שנות ה-70. לא תכשיטים, לא עגילים, ולא להיות יפה, לא להתאפר, לא ללכת לספרית, ובת שהייתה עושה את זה, היו זורקים אותה מהתנועה. Nosotras nos vestíamos muy diferente, no nos vestíamos con zapatos de tacón, no nos pintamos, no nos vestíamos, ¿sabes? Ropa elegante. Decían los muchachos, ¿quiénes son las shomrot? Y decían, las muchachas que parecen hombres, ellas. Hablando de género, ahí leímos Alejandra Kollontai, que fue, digo, una de las mujeres más famosas de la Revolución Rusa y que había sido embajadora de Rusia en México. אם יש אויבים של החברה הטובה, הצודקת, האנטי-בורגנית, זה המשפחה, זה הקפיטליזם, זה המדע, זה הדת וגם האישה. האישה היא סוכן של הבורגנות. האישה היא הגורם שמוביל את הגבר מהקבוצה למשפחה. והיא צריך להסתכל עליה בחשדנות. אבל הם לא רצו להרחיק נשים, הם רצו שנשים יהיו בפנים, אבל בחשד. משום שהאישה, המהות שלה, כאילו ככה הם ראו את זה, המהות שלה היא לקחת גבר אחד, להתחתן איתו, לעשות ילדים, לדאוג לזה שהוא ידאג לילדים שלו, ויפרנס אותם. אז מה קרה לקיבוץ? איפה הקיבוץ? בקיבוץ אתה לא צריך לדאוג רק למשפחה, לילדים שלך, אתה צריך לדאוג לילדים של כולם. נגיד את זה ככה, נשים שרצו להיות בשומר הצעיר היו צריכים להתמודד עם הדבר הזה. Era más revolucionaria que las revolucionarias de ahora. ¿Y de qué manera? Estábamos en la Akshara y decíamos, no vamos a cocinar nosotras para todo el mundo. También los muchachos tienen que cocinar. Entonces hicimos torno, ¿sí? Un mes, yo y un mes, un muchacho, en la cocina. Ajá. Trabajamos. Entonces cuando llegaron a hacer una zanja para el agua, dijeron, no nada más nosotros, también las muchachas. Y allá estuvimos con una pala. No nada más yo, éramos 5. Silvia Goldberg. Ajá. Nomi, Silvia, Lili, yo y Dvora Weintraub. Antes, la mujer judía desde el momento de su nacimiento hasta el de su muerte era considerada con menos derechos que el hombre. Antes, no se creía necesario educar a la mujer en otro sentido que no fuera el doméstico. Antes, al ser considerada la mujer un ser sin voluntad, solo se la creía apta para el procrear. Ahora ha surgido una nueva aurora para la mujer judía en Eretz Israel, pues desde el momento en que nace hasta aquel en que muere es un brazo necesario para la construcción y la defensa de su pueblo, y al darle responsabilidades se le conceden todos los derechos que merecen los seres humanos sin diferencia de sexo. Ahora, la educación de la mujer es tan amplia como la vida misma, y así se la ve en Eretz Israel, sembrando, ordeñando, creando obras literarias, pictóricas, musicales, etc. Y cuando el caso es necesario, se la ve empuñando el fusil para defender el pedazo de tierra que pertenece a su pueblo y a sus hijos. Ahora, al darle oportunidad a la mujer de vivir una vida abierta a la realidad, ha demostrado con sus hechos y sus palabras que es un factor de vital importancia en el progreso de su pueblo. Había mucha discusión de que, por ejemplo, mi mujer le gustaba, todavía éramos nomás novios, ¿no? Le gustaba llevar medias. No, eso, burgueses. Llevar medias, ¿no? Y ella no se pintaba. Sí. Bueno, pues la película sigue en algún momento. Hoy día ya la tenemos de manera abierta en YouTube, así que
El que quiera puede verla. Entonces quiero ya, pues, para terminar, llegar a las conclusiones. Como se habló en la película, en las partes que vimos, efectivamente, pues, el movimiento de la Shomer Hatzair desarrolló una intolerante actitud hacia artículos y vestimentas de lujo y elegancia. Es decir, que una mujer se pintara los labios o fuera al salón era algo que se veía como despreciable. Y vestimentas de lujo y elegancia eran una contraposición con la forma de vestir sencilla del Halutz, que el Halutz es el pionero que llega a vivir y a trabajar en Israel. Se reprobaba el uso de traje y corbata entre los varones, así como la ropa y el calzado que distanciaban a la mujer del trabajo físico y de su posibilidad de ocuparse de las mismas tareas que los hombres. Aquí tenemos una foto en la cual aparece una de las mujeres que hablaba aquí en la película. La mujer shomrika, como aparece acá, se revela así contra el uso de zapatos de tacón, aretes, maquillaje y demás objetos de lujo considerados no solo característicos de una posición burguesa, sino además como obstáculos para la promoción de la igualdad entre los sexos. Más aún, quienes los usaban eran vistas con suma desaprobación y en ocasiones eran víctimas del ostracismo, la marginización o hasta expulsión del movimiento. Es decir, eran situaciones en las que si una mujer se vestía así, la podían expulsar. Ahora ya para terminar, nada más aquí la conclusión, que es la conclusión también más o menos de la película que hicimos, es el término akshara, que hoy día se utiliza de manera muy cotidiana entre los judíos de México, que akshara es cuando uno termina la preparatoria y se va a pasar un año de vacaciones a Israel. Pero lo original de la akshara era prepararse para emigrar a Israel. Es decir, como un año en el cual uno fuera a aprender. Entonces la primera akshara se hizo en las afueras de la Ciudad de México entre 1944 y 45, donde incluso a veces en contra de lo que los padres querían, se fueron a vivir solos. Los jóvenes más adultos de la Shomer Hatzair para vivir de manera cotidiana, de forma socialista, como comunidad, y para ir aprendiendo a hacer lo que van a tener que hacer en Israel, que es vivir en las granjas, dedicarse a la agricultura y, por supuesto, sin tener propiedades particulares, nadie de ellos. ¿Sí? Entonces, aquí para terminar, hablo de este grupo que estuvo en la primera akshara y después inmigró a un kibutz en Israel, el kibutz Negba. 10 de los miembros de México se encuentran en el kibutz Negba y son Gershom Azorea, Arie Bak, Rubén Zagorin, Lili Helfón, Dora Weintraub, Shmuel Schiller, Noemi Gibak, Berke Goldberg, Tzivia Goldberg y Tzvi Schwartz. En el kibutz Eina Shofet se encontraba Willy Tromitsky, Rivka Kreiner, que aparece también en la película, y Abraham Segal. Pero pronto se incorporarán a Negba Rivka Krepel, que está enferma en el hospital de Tel Aviv, y Rubke Margolis, que se encuentra temporalmente en México y que pronto retornará. Este dato aparece en la revista Vanguardia de México de 1948. Entonces, en síntesis, lo que quise presentar aquí fue, estoy nada más tratando de abrir el... No, es que estoy tratando de cerrar, ok, stop share. Ya, perdón, es que tengo 54 años, entonces esas cosas no las conozco bien. Entonces, bueno, esta es la manera, digamos, muy sintética
a través de la cual quise explicar cómo surgió el movimiento Hashomer Hatzair en México, que no era originalmente de México, pero que llegó a México a través de judíos migrantes, y la manera en que se desarrolló una percepción que no era común dentro de la comunidad judía con respecto a las relaciones que tienen que haber de los jóvenes con respecto a los adultos, y entre las mujeres y los hombres también como una especie de revolución en el sentido de los derechos de las minorías o de los grupos, digamos, marginados. Y nada más para terminar, agrego que yo fui miembro de la Shomer Hatzair. Muchísimas gracias, Leo. Sé que hay una frase que, bueno, pues se repite en los miembros de Hashomer Hatzair, es fuerza y valor, que tú me recordarás. Escuché ahora en el evento conmemorativo que lo repetían. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Fuerza y valor, la frase, ¿cómo es? Sí, en hebreo, Hazak Be'ematz. Hazak Be'ematz. Sí. Bueno, pues gracias de verdad por tu ponencia tan didáctica que pues nos da las bases, digamos, del origen de este movimiento en México, internacionalmente, pero también en México. Y bueno, en el artículo que he mencionado, que está aquí en el libro que compila Shulamit Goldsmith, titulado Sobre el judaísmo mexicano, diversas expresiones de activismo comunitario. Y de hecho la foto que aparece ahí es de la Shomer Hatzair. Así es, exactamente. Ahí van a encontrar el artículo de Leonardo, que se titula, que también tiene que ver con lo que nos habló, entre el radicalismo juvenil y el compromiso político, ¿verdad? En estos primeros años, de 1940 a 1945. Ahí van a encontrar todo el desarrollo de este movimiento muy completo, muy detallado, y planteando preguntas históricas y políticas muy interesantes que pues ahora vamos a tratar también de preguntarle a Leo de forma pues que él nos explique un poquito más de esto. Así que bueno, le doy la palabra también y bienvenida nuevamente a Shulamit Goldsmith, nuestra fundadora del programa de cultura judaica y también académica. Muchas gracias, Shu. Gracias, Cosette. El que tiene apagado el micrófono, pero no sé. Agradezco y comento que pues todo esto tan interesante que nos dijo Leo ahora está en el artículo de este libro que se compiló ahí en la Ibero hace, pues no sé, que será unos 15 años, no recuerdo, pero que habla de esta, que yo lo viví siendo muy niña, aunque nunca participé mi padre no lo admitía, ni yo sabía mucho de esto, porque esto se dirigió, como dijiste, Leo, a un grupo de muchachos muy idealistas, muy sionistas. Yo diría que la parte negativa del término sionista va a venir mucho después, hasta la cuestión con Echeverría. Hasta entonces yo no me recuerdo que la palabra sionismo se viera con una connotación negativa, pero pues es cosa de temporalidad. Sí conocí muchos jóvenes, los hermanos Rosenfeld, que eran miembros de la Shomer Hatzair y que eran definitivamente Halutzim y se fueron y formaron allá un kibutz. Yo visité Israel en el año 54, siendo muy jovencita, muy niña, y me recuerdo el orgullo que tenían, que ya tenían agua. Cuando eran jóvenes, que en su casa en México, pues tenían agua y tina y regaderas, y llegamos al kibutz Megiddo y su gran logro era que ya tenían agua, lo cual nos conmovió muchísimo. Pero yo, agradeciendo lo que nos acabas de decir, Leo, te pregunto, ¿qué pasó
con ese idealismo. Se terminó con los movimientos que ha conocido el mundo, con el fracaso del mundo socialista. ¿Cómo está hoy presente en esta turbulenta vida política de Israel? Pues bueno, a ver, voy a responder, es solo que nada más necesito moverme por un momentito a otro lugar. Sí. La cuestión es que estamos justamente en una época de crisis. No sé, si me hubieras hecho esta pregunta hace 2 o 3 años, la hubiera respondido diferente. Entiendo. Pero creo que lo que está sucediendo hoy día es que yo creo que Israel nunca se había desligado de una manera tan contundente de toda esta elemento, digamos, sionismo socialista. Es decir, algo que no hablé yo en esta conferencia, porque bueno, tampoco tenían espacio para hacerlo, es que el Hashomer Hatzair creó un partido político. O sea, no era solamente un movimiento juvenil, sino que también terminó generando un elemento político dentro del Parlamento israelí. Y ese partido, cuando se creó el Estado de Israel, pues era de los partidos, no estaba en el poder, pero digamos que la oposición de Ben Gurión era de la izquierda. Era la oposición de la Shomer Hatzair, que estaba más a la izquierda que Ben Gurión. Y digamos que el movimiento, el partido político se llamaba Mapam, que es una traducción de, como decir, el Partido de los Trabajadores Unidos. Sí, en hebreo, Mifleget Hapoalim Hameujedet. Y pues Mapam, hacia fin de los años 80, se fusionó con otros pequeños partidos de izquierda como Meretz, como Ratz, y se llamó Meretz. O sea que el partido Meretz seguía representando, entre otros, a la Shomer Hatzair. Y las elecciones últimas de noviembre del año pasado fue la primera vez en toda la historia que Meretz no alcanzó ni siquiera el mínimo para entrar al Parlamento. Es decir, que por primera vez en la historia, Hashomer Hatzair no tiene representantes en el Parlamento. Y pues esto, digamos que para la gente que nació hace 20 años o 30, a lo mejor no es, o 10 años, no es algo tan sorprendente, pero para todos aquellos que crecimos dentro de esta identidad, pues sí, de repente es como la sensación de que nos sacaron, de que quedamos fuera, de que ya no somos parte de la política israelí, que no somos parte de aquellos que están teniendo que tomar decisiones. Ahora, lo que me da la impresión es que hay mucha gente hoy día que está del lado de la oposición y que está crítica con respecto a lo que está pasando hoy. Y ahí es donde de nueva cuenta empieza a activarse la Shomer Hatzair desde su perspectiva cotidiana. Que es decir, puedo aquí citar un texto que se llama Izquierda y Derecha, de un politólogo italiano, se me fue ahorita el nombre, que publicó un libro que se llama Izquierda y Derecha. Bueno, luego me voy a acordar. Y lo que él dice es que la diferencia entre izquierda y derecha es que la izquierda piensa que todos los hombres y mujeres son iguales y son diferentes, pero son más iguales que diferentes. Qué interesante. Y la derecha dice los hombres y las mujeres son iguales y diferentes, pero son más diferentes que iguales. Ahora, el otro punto importante dentro de este contexto
es también la cuestión del método. Y dice, porque hay gente de la izquierda que piensa que para lograr el objetivo hay que imponer la igualdad, o sea, a través de una posición autoritaria. Y del lado de la izquierda, de la derecha, hay los que piensan que tampoco tiene que ser de manera democrática, tiene que ser a través de una imposición gubernamental. Entonces, de ahí llega la conclusión de que una persona como Mussolini fue comunista y de ahí se convirtió en fascista. Es decir, como que hay conexión entre el autoritarismo de la izquierda y el autoritarismo de la derecha. Entonces, el resumen es que hay autoritarismo de izquierda y derecha y hay liberalismo de izquierda y derecha. Y por eso en muchos contextos la derecha liberal colabora con la izquierda liberal porque tienen un método parecido, a pesar de que la izquierda, por decir, por ejemplo, ¿no? ¿Las mujeres son iguales o diferentes? Pues bueno, iguales y diferentes, pero tienen que ser más iguales que diferentes y por lo tanto tienen que tener derecho a votar. Los homosexuales, ¿son iguales o diferentes? Son diferentes, pero lo importante es que para ser más iguales tienen derecho a casarse. Entonces, una postura de la izquierda vendría a ser aprovechar a que hay que llegar siempre a poner énfasis en la parte igualitaria. Y creo que desde esta perspectiva ayuda un poco a enfocarnos sobre lo que representaba la Shomer Hatzair, que fue a lo largo de la historia, y eso es algo que podemos considerar de manera positiva, como un socialismo liberal. A pesar de que en los años 50 hubo mucha gente de la Shomer Hatzair que apoyó a Stalin. Pero hacia los años 70, el Shomer Hatzair entendió que se había equivocado y lo explicó de manera claramente que haber apoyado a Stalin fue un gran error. Entonces, de allí que la perspectiva sigue siendo, creo, relevante para la vida cotidiana hoy día en Israel. Puede ser que los términos sean distintos, pero a final de cuentas seguimos en esa lucha de los derechos de las minorías o los derechos de la igualdad frente a aquellos que quieren imponer la jerarquía. Ay, perdón, no te oigo, Shulamit. Esta explicación fue muy clara, como muy inteligente lo que estás proponiendo, lo que propone este italiano que dices tú, que tú me explicaste, porque lo diferente y lo igual, qué es sí y qué es no, porque me remite a esto que dijo tu libro, que las chicas se cortaban el pelo. Yo creo que las chicas se cortaban el pelo para mayor comodidad en los trabajos, no para ser masculinas, porque entonces contradice lo que estás diciendo, ¿sí? El que tiene el pelo largo le es más difícil hacer labores de cualquier tipo. Entonces, por eso, por comodidad, porque si lo que querían era verse masculinas, pues contradice todo esto. No quieren verse masculinas, quieren ser femeninas con todos los derechos de los masculinos. Ese sería mi comentario, además. Sí. Sí, gracias. Y bueno, nada más agregando que en la película uno de los entrevistadores que habla en hebreo habla acerca de de que fue de los primeros movimientos en los cuales mujeres y hombres podían estudiar juntos, o sea, estar juntos dentro del mismo grupo. ¿Sí? Que no había que haber separación, cosa que hoy día a lo mejor ya es algo cotidiano, pero fue algo que fue una innovación de la Shomer Hatzair. Sí, gracias, Leonardo. Gracias a ti. Veo, a propósito de eso, bueno, creo que el autor del libro estaba viendo aquí en internet es Norberto Bobbio, ¿verdad? Sí, gracias. Ok, bueno, lo digo para que tengamos esa Sí. referencia. El título es Derecha e Izquierda. Muy interesante, sí, lo que acaban de comentar y conversar. Y en ese sentido, bueno, yo te quisiera preguntar,
En una parte de aquí de tu artículo mencionas esto que también dijiste en tu ponencia, de el Oner Shabbat, ¿no? La celebración del Shabbat de una forma secular, ¿no? Entendí como la recepción del Shabbat. O sea, hay como una especie de desarrollo de una diferente, de una religión diferente o de una ideología política diferente. O sea, ¿cómo se podría definir Desde el punto de vista religioso. el movimiento? Sí, o sea, ¿en qué lugar está la religión? Porque comenzaste tu ponencia hablando de que no era, digamos, se separaba de la religión tradicional, ¿no? Se separaba de la sinagoga. Ahora que hablaron de los roles de género, obviamente en la tradición, pues cuanto más tradicional se es, los roles son más fijos o más diferentes entre hombres y mujeres. Y bueno, eso, ¿no? O sea, ¿qué hay de esta influencia de la secularización? Porque entiendo que parte del movimiento deriva de la Haskalah, ¿no? Finalmente de ese gran movimiento de la ilustración judía, pero a la vez se cultivaban los valores tradicionales, o sea, se entiende que no hay una ruptura radical, sino al contrario, ¿no? Como unas ganas de integrar también la tradición y de no romper tampoco con los padres, ¿no? De forma tan radical. Sí, sí, es muy interesante porque lo que resulta, a final de cuentas, desde mi perspectiva, como miembro de la Shomer Hatzair, pero también como historiador, es que no decidimos alejarnos del judaísmo. Decidimos simplemente reformular el judaísmo desde una perspectiva secular. Es decir, siempre seguimos festejando sobre todo las fiestas judías. Y por ejemplo, cuando festejábamos lo que viene ahora pronto, ¿no? La Pascua, Pesaj, que en algún momento también me escribieron de la Ibero para que dé una charla sobre ese tema desde acá. Y la razón, o sea, una de las cosas que argumenté es que desde la perspectiva de la Shomer Hatzair o del sionismo socialista, hay que festejar Pesaj. ¿Pero por qué hay que festejar Pesaj? Porque Pesaj es la vuelta a la libertad después de haber sido esclavos. O sea, no está de por medio la legislación judía desde el punto de vista de la Shomer Hatzair, sino el contenido judío. Es decir, tenemos que recordar que hubo esclavos, que los judíos fuimos esclavos y que hoy día hay gente que sigue siendo oprimida y que tienen que liberarse. ¿Sí? Y, por ejemplo, algo que, bueno, es algo como ya que he comentado en muchos casos. Hace 5 años en la festividad aquí de Pesaj en Israel, invitamos a los refugiados de Eritrea, que están acá en Israel como refugiados, que no tienen derecho nacional, derecho ciudadano, como para que festejaran con nosotros la Pascua y para festejar juntos el derecho a la libertad en contra de la esclavitud. Y entonces a cada quien nos pidieron que invitáramos familias de refugiados de Eritrea. Entonces, digo, para mí fue una manera muy significativa desde el punto de vista de la Shomer Hatzair, que es decir, no es que quiero solamente el rito, porque así lo hicieron otros. Quiero que tenga un significado desde la perspectiva de nuestra vida cotidiana. ¿Qué significa ser judío y festejar la Pascua? Significa el no apoyar o estar en contra de aquellos que quieren esclavizar a cualquier comunidad o cualquier grupo, digamos, dentro de las diferentes etnias. Entonces, volviendo a mi experiencia en la Shomer Hatzair, así, nosotros festejábamos el viernes en la tarde, prendíamos velas, pero las prendíamos a la hora que ya estaba todo oscuro, o sea que desde el punto de vista religioso no era aceptable. Y después de prender las velas, alguien tenía que dar algunas pequeñas palabras hablando de lo importante que es el Shabbat para la vida cotidiana de todos. Y después nos abrazábamos todos juntos y había que apretar la mano de uno para que la mano del otro apretara la siguiente, y ya que terminábamos, festejábamos el Shabbat.
Entonces, algo que sí vale la pena señalar, importante, es que con todo esto Shomer HaTzair no se desligó del rito judaico. No es que dijo, nosotros no queremos nada, que somos seculares por completo, sino fue un intento de resignificar el rito para que pudiera tener pues evidencia desde la perspectiva de la vida cotidiana de la Shomer HaTzair como una comunidad igualitaria, socialista, donde hombres y mujeres están en el mismo nivel y donde lo importante es vivir bajo los principios. Y termino nada más con esta pequeña anécdota porque hasta la fecha la uso. Cuando de repente, no sé si saben lo que es la palabra madrij. Madrij es el tutor o el guía de la Shomer HaTzair, el que tiene a un grupo de alumnos. Entonces yo me acuerdo de un madrij que agarró y dijo, mira, está prohibido agarrar y decir, oigan, no pueden fumar, para los jóvenes no tienen derecho a fumar. O sea, si no hay derecho a fumar, no puedes fumar enfrente de ellos. Tú no puedes actuar de una manera y decirles que hagan lo contrario. Entonces, esa era, yo creo, uno de los elementos básicos de la Shomer HaTzair, que es vivir conforme a los principios. Entonces, desde esa perspectiva era como decir, si yo soy socialista, como era este miembro del Parlamento, no decía yo estoy a favor del socialismo, él no tenía cuenta de banco y todo su sueldo iba a la caja del kibutz. Entonces, es vivir conforme a los principios. Y eso es algo que es muy difícil y hoy en día en Israel está por completo lejos, ¿no? Cuando pienso en el gobierno de Netanyahu, que Netanyahu dijo en algún momento, una persona que es primer ministro y está bajo juicio, inmediatamente tiene que retirarse. Eso lo dijo él respecto a otro, al anterior, Ehud Olmert. Ahora, él que está en juicio desde hace 10 años, obviamente, no acepta esa misma convención, que él mismo habló de ella. Entonces, es como si yo dijera, Benjamin Netanyahu no es de la Shomer HaTzair. Alguien de la Shomer HaTzair no podría actuar en contra de aquello que siempre postuló frente a los demás. Y este es el elemento básico. Es decir, bueno, nada más para redondear un poquito mi pregunta, me gustaría mencionar, ¿tienen algún tipo de carta de valores o de dónde emanan esos valores de la tradición que ya conocen o cómo se guiaban, digamos, por ese código de valores? Sí, había una especie como de carta, hay lo que se llama los 10 mandamientos de la Shomer HaTzair. Ah, ok. Donde aparece exactamente todos los 10 principios que se tienen que cumplir en base a los principios seculares y judíos. Es decir, porque de alguna manera no es que la Shomer HaTzair secular se desliga del judaísmo, sino que entiende que el judaísmo es una transformación y que en la época actual, y lo digo como, sé que hay conexión porque, por ejemplo, hoy día mi mujer pertenece al judaísmo reformista. Sí, y hay muchas conexiones hoy día también en la izquierda israelí entre los reformistas y a Shomer HaTzair. Pero desde la perspectiva original de la Shomer HaTzair, la religión era algo que estaba considerado como fuera de discusión. La religión era, en el sentido marxista, el opio de los pueblos. ¿Sí? Entonces, todo lo que se otorgaba era este significado de darle un significado cultural a la raíz judía. Y pues bueno, dentro de este contexto es que la Shomer HaTzair tenía como cada tanto se reunían, habían como convenciones de la Shomer HaTzair acá en Israel, donde venían representantes de todo el mundo y terminaba estableciéndose otra vez, bueno, cuáles son los órdenes y los principios que tienen que ser aceptados por toda la Shomer HaTzair en el mundo. ¿Sí? O sea, sobre todo Europa, América e Israel, que eran los lugares dominantes, sobre todo hacia los años, a partir de los años 70. Y Leo, en ese sentido, porque también hablas en una parte de que había el riesgo de que el movimiento se encerrara, ¿no? Que se volviera
sectario, que se volviera separado de, Sí. pues no sé si se refiere al movimiento sionista en general o pues a cualquier otro contexto, ¿no? Pero sí, eso, ¿cómo podríamos verlo? O sea, ¿qué tanto? Yo me preguntaba, estos principios, estos valores, ¿eran del pueblo o sea, eran de Israel para Israel o de alguna forma también inyectaban, pues, así como fue el marxismo internacionalista, ¿no? Que fue un movimiento universal. ¿Cómo Sí, podríamos? es que de aquí creo que hay algunos ejemplos en la película de gente donde habla que los papás no los dejaron hacer ciertas cosas y se fueron. Y se fueron. O sea, el principio era ahí que no había que obedecer a los padres. Había que obedecer los principios del movimiento. Y en ese sentido, para muchos padres, sobre todo en esa generación, que sus hijos fueran en la Shomer HaTzair, pues generó gran tensión, porque simplemente el principio esencial de la Shomer HaTzair es que el mundo le pertenece a los jóvenes, ¿sí? Y hay que ver qué es lo que tu guía de la Shomer HaTzair te dice, y eso es más importante que lo que te digan tus papás. Entonces, hubo momentos de decisión, en momentos en que los papás fueron a buscar a sus hijos al lugar donde se habían ido y los trajeron de regreso, y de alguna manera, para muchos padres, la Shomer HaTzair fue un desafío. O sea, fue una especie de amenaza con respecto a robar, nos van a robar a nuestros hijos, ¿sí? Para que puedan inmigrar a Israel de manera autónoma y no depender ya de lo que los padres hacen. Y así, ahí fue. O sea, toda esta película que hicimos es sobre los inmigrantes que inmigran solos, cuando en la mayoría de los casos los papás se quedan en México, ¿sí? Y ven con dificultad y a veces con dolor el hecho de que sus hijos van, pero los hijos dicen, o sea, lo que manda es el Shomer HaTzair, no los papás. Entonces, de ahí que pues generó conflictos en diferentes generaciones. Yo creo que también en mi generación pasaron cosas parecidas, aunque no tan esenciales como ocurrieron en los años 40, pero sí había siempre ese elemento de que la juventud determina y no los padres. Gracias, Shu. ¿Quieres hacer alguna pregunta, por favor? Pues me aclaró mucho, Leonardo, gracias. Quiero decir, sí, en efecto, yo pienso que el mantenerse dentro de festividades como Shabbat, como nos dijiste, como Pesach, no está relacionado en la Shomer y no debería estar para quienes pensamos con un poco de no religiosidad, porque del Shabbat, habla de la necesidad del ser humano de un día de descanso, que no tiene nada que ver con la religión. Lo mismo lo que dijiste de Pesach, no tengo que relacionarlo con una cuestión religiosa, es un derecho de libertad del ser humano. Entonces, esos son los principios que te da el judaísmo y de los cuales la Shomer o cualquier judío o cualquier ser humano no debe desprenderse, ¿sí? De allí a considerarlo como una orden divina con religiosidad, que a la derecha, que a la izquierda, es otro rollo que la gente hoy no lo está entendiendo o no lo quiere entender. Y nada más para comentarte que sí, yo viví en los años 50 y tantos, 60, que decían, es que en la Shomer te enseñan a desobedecer a tus papás. Esa era la cuestión que nos decían. Y digo, eso, pues los que se fueron gente muy, muy osada, muy rebelde, muy idealista. Y bueno, eso es lo único que hoy, como para quienes observamos de lejos la política actual, pues duele mucho de pensar dónde está ese idealismo. Porque claro, como tú acabas de decir, ahí tenemos a Netanyahu, esta figura negativa, pero ¿qué hay del electorado? ¿Por qué lo sigue?
pero allí ya me meto en otro asunto y no sé cómo están de tiempo y yo me tengo que retirar también, pero te agradezco mucho, Cosette, te agradezco muchísimo, Leonardo, me da mucho gusto verte y te agradezco el comentario que hiciste al inicio, me calienta la vida y pues hasta la próxima, Cosette. Ay, Shu, gracias, gracias, qué bonito, bueno, qué importante lo que acabas de decir de dónde está ese idealismo. Y sí, estamos en un pues, neoconservadurismo en todos los sentidos en el mundo, ¿no? Que parece que vamos al revés, ¿no? Pero bueno. Yo quisiera agregar nada más como adicional, que no pertenece a la historia de la que hablé acá, pero pertenece a mi experiencia en los años 80 que la Shomer Hatzair en México me pareció que era el único movimiento inclusivo. ¿Por qué? Porque cerca de una tercera parte de los miembros eran o conversos o gente que era hijo de madre no judía o de padre no judío, y de alguna manera el movimiento estaba completamente, incluía y aceptaba a todos, cosa que en muchas instituciones de la comunidad judía de México no se acepta eso. Y yo recuerdo eso de una manera positiva, como que había un espacio en el cual, o sea, creo que era como que el único grupo marginal, donde estaban todos los judíos y los, como dicen unos, los medio judíos, que éramos partes del mismo centro. Muy bien, eso también a mí me quedó como, porque finalmente pues es un movimiento que formaba el carácter de los jóvenes, ¿no? Y que pues era algo interesante para cualquier, podría haber sido interesante para cualquier familia, ¿no? Judía o no judía, para cualquier generación. Y bueno, ahora que también Shu mencionó eso, o sea que en esta cuestión histórica, digamos, el desarrollo de este movimiento a lo largo de las épocas, vi que en la conmemoración de los 80 años, pues sigue habiendo jóvenes del movimiento, ahí están presentes, pero ¿qué podemos pensar siendo un movimiento que surge como un movimiento socialista, ¿no? No sé si desde el marxismo o desde el socialismo utópico, ¿no? Que son distintos tipos de socialismo, pero el caso es que es un movimiento socialista, ¿no? Y cómo podemos pensarlo en el seno, pues, de sociedades hipercapitalistas, ¿no? Como las que vivimos, el mismo Israel, supongo que yo no he estado ahí, no he corroborado cómo es la economía ahí, pero entiendo que es una economía muy pujante, pero sí es capitalista plenamente, ¿no? Sí, yo ¿Cómo se ve eso, pues, ¿no? Desde el punto de vista del movimiento. Pues ya es, digamos, para eso otro tema, pero que también en una ocasión, si te interesa, puedo hablar de eso, pero hay un artículo que publiqué en una revista de la Universidad de Chile sobre el desarrollo de Borojov en América Latina. Es decir, cuando digo Borojov, no sé si es algo evidente o no, pero es, digamos, aquel que llevó a cabo la síntesis entre sionismo y marxismo. Y precisamente entre los años 50, 60 y 70 fue muy dominante en América Latina la traducción al español, porque eso le permitía a muchos ser judío y ser socialista al mismo tiempo. Es decir, como que era aquel elemento que les traía la síntesis de poder ser militante desde la perspectiva marxista, sin que eso niegue su judaísmo, sino decir al revés, es parte de la identidad judía. Entonces, pues el borojovismo para mí fue también muy elemental desde mi perspectiva personal, y también pues a través de ese texto hablo acerca de cómo en América Latina se tradujo y se publicó en diferentes lugares, porque le permitía a muchos judíos poderse sentir sionistas y al mismo tiempo decir somos parte de esta corriente de la izquierda de América Latina. No estamos en contra de ellos, sino que somos un grupo dentro de esa corriente. Ok, Leo, ¿cómo se llama el artículo? ¿Nos puedes dar el título? Necesito
pero bueno, te lo puedo mandar si no, también De porque todos, Dovbev Borojov, ¿verdad? Aquí también está. Gracias, sí, sí, si nos lo envías, pues mejor para pues tener esa información, porque sí es sí, bien interesante ese vínculo. Y bueno, finalmente ya no quiero abusar de tu tiempo, ya vamos hacia 1 hora y media. sí. Preguntarte, me llamó mucho la atención cuando hablas del acuerdo de Brit, Brit, bueno, el acuerdo que se dio con Inglaterra desde el plan Balfour y todo esto que era para hacer de 2 estados, ¿no? Y que el sionismo de Hashomer Hatzair pues propulsaba o propugnaba mejor por una idea de un estado binacional, ¿no? Y de una cooperación pacífica o por lo menos más cooperativa con los árabes de Palestina. Entonces, yo te preguntaría qué papel, Biltmore, que hablas en tu artículo al final, ¿no? Pues que era un plan de la Commonwealth inglesa para crear este vínculo con el Estado judío, pero de alguna manera los líderes del Hashomer, como Ali Faz y el otro, Jabotinsky, creo, pues se opusieron porque veían el riesgo, ¿no? A futuro de que el conflicto con el mundo árabe nunca iba a permitir que pues un desarrollo pleno, ¿no? de este ideal. Entonces, pues, ¿qué nos podría decir de el juego, digamos, el papel que tiene o tuvo Hashomer en una cultura de paz? Sí, sí, mira, pues es un asunto importante y, o sea, podría ampliar mucho sobre ello, pero no quiero tampoco agotar. Pero vamos a decir, a ponerlo de manera muy simple. O sea, la vida que el Hashomer Hatzair postula de manera original es vivir en el kibutz, ¿sí? Porque no hay que pensar como socialista, hay que vivir como socialista. Entonces, desde la creación de la Hashomer Hatzair, el Hashomer Hatzair fue fundando diferentes kibutz o en hebreo kibutzim, que es en plural, en el país. Y hay, creo, hasta la fecha, más o menos 90 kibutzim que pertenecen a la Hashomer Hatzair. O sea, muchos de una tercera parte de los kibutzim son de la Hashomer Hatzair, ¿sí? Y de manera histórica votaban por el partido de la Hashomer Hatzair en ese kibutz, la gran mayoría. Ahora, los kibutzim de la Hashomer Hatzair, no hay ninguno que se haya construido en los territorios ocupados. O sea, desde que hubieron territorios conquistados de los palestinos, fuera de 2 pequeños kibutzim en el Golán, que es parte de lo que era de Siria antes. Pero en la zona ni de Judea y Samaria, ni de Gaza, el Hashomer Hatzair, por una cuestión de principios, dijimos, no tenemos nosotros que fundar nuevos kibutzim en zonas ocupadas. ¿Por qué? Porque estamos esperando la posibilidad de que eso sea el territorio del Estado palestino. Porque la posición de la Hashomer Hatzair era que así como los judíos son un pueblo desde la perspectiva de Borojov, también se desarrolló el pueblo palestino. Entonces necesitamos lo que mucha gente de la izquierda hoy día dice y que proviene también de la Hashomer Hatzair, era 2 estados para 2 pueblos, y que proviene de la Hashomer Hatzair. Entonces, hoy día, por supuesto, estamos en una situación de minoría dentro de lo que está pasando en Israel. Sí, más con el gobierno actual. Pero los principios básicos de la Hashomer Hatzair siguen en ese elemento. No se puede suponer que un miembro de la Hashomer Hatzair viva en un territorio ocupado porque ya es en contra de los principios que hablamos, ¿sí? De que uno no puede decir, no puede uno fumar, ¿no? Pero fumo. Es decir, no, si los principios son de que no se puede ocupar territorios que no somos reconocidos como parte del pueblo judío, entonces el kibutz, nuevo kibutz, si quieres, lo fundas dentro del territorio israelí, pero no en los territorios. Entonces ha habido siempre una muy gran oposición de parte de la Hashomer Hatzair con esta idea de gente que va y funda nuevos asentamientos en los territorios ocupados, como diciendo, lo que hacen es de alguna manera perpetrar
esta situación de desigualdad, de que existamos por un lado aquellos que somos independientes y aquellos que no van a tener los derechos. Entonces, de ahí que la Shomer HaTzair sigue desde entonces y hasta la fecha, incluso como minoría, bajo el principio básico de 2 pueblos para 2 estados. Y por supuesto, no negar el sionismo, porque también me ha tocado con ese tipo de conflictos con gente que, digamos, está más a la izquierda que yo. Y cuando me dicen, pero es que no, yo ya estoy en contra del sionismo, porque no hay por qué convertir al Israel en salvo del pueblo judío. Pero yo digo, pero es que el sionismo, el único elemento esencial hoy día, es que cualquier judío del mundo, por ser judío, tiene derecho a emigrar. En el momento en que se cierre esa puerta, se acaba el sionismo. Ya no es que hoy vamos a decir, no, pues vamos a negar que hay una cultura judía, ya hay un idioma judío. La cuestión es si los derechos de los judíos del mundo pueden emigrar de manera libre a Israel. Y esa es toda la discusión, desde mi punto de vista. Por eso soy sionista. Yo utilicé esa ley. Entonces no puedo decir, sí, yo la utilicé, pero los que están atrás, en la cola atrás de mí, ya no pueden. No, si yo es cuestión de principio, si yo la utilicé, entonces los demás también pueden. Pero eso significa sionismo en el sentido de que haya derecho para los judíos. Pero no significa que tenemos que negar los derechos también a los palestinos como un pueblo legítimo que se desarrolló también de manera paulatina en este territorio, que es cierto que hace 50 años no existía el pueblo palestino. Pero hay muchos que dicen que ese es un argumento de que no existen. No, los pueblos se desarrollan. Se desarrolló el pueblo judío y se desarrolló el pueblo palestino. De acuerdo, Leo, muchísimas gracias. Si quieres, Gracias a reserva ti. de lo que quieras tú añadir, agregar, pues te agradezco muchísimo esta charla que completa pues esta semana conmemorativa, académica y Ajá. cultural dedicada a la comunidad ashkenazí. A propósito de eso, bueno, ahora que lo pienso, te preguntaría, ¿es un movimiento que viene pues obviamente de la cultura ashkenazí o ya también está combinado con otras comunidades judías, ¿no? Sefardíes? Bueno, a Shomer HaTzair vino del movimiento Ashkenazí, llegó de Europa. Claro. Y pues tal vez, bueno, no solo yo, tal vez mi tío mismo, Ezra Shabot, fueron de los primeros que venían de la comunidad de los Halevis, que se incorporaron a la Shomer HaTzair. Sí, porque normalmente eso fue relativamente tardío, es cierto. Los judíos que venían de países árabes vivían conforme a una tradición local y el Shomer HaTzair era demasiado extraño para ellos. Pero pues yo ya soy segunda generación que nació en México, así que pues ya esa generación nos integramos bastante. Excelente, pues qué bien también que se cultivan esos valores pues de integrar, ¿no?, la diversidad. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, gracias a ti y ocasión. espero que nos podamos ver en algún momento de verdad. Si me das 5 minutitos.